todos esos requisitos, etcétera, sobre los que ahora no voy a hablar. ¿Qué significa este nuevo paradigma? Una cuestión, si se quiere, política de hecho, que es la imposibilidad democrática de rechazar como principio la secesión como posibilidad. Yo, resumiendo en este sentido, diría que no hay una exigencia moral para el reconocimiento de la secesión como un derecho, pero en un sistema democrático no se puede negar la posibilidad de la secesión y las demandas de secesión deben ser gestionadas democráticamente por todos los actores y con respecto a los principios constitucionales. Y aquí es donde, bueno, a partir de aquí enseguida sería reiterativo de algunas cosas que ha dicho Giuseppe Martinico. Un medio tan del establishment como The Economist hace no muchas semanas afirmaba tranquilamente que si el Reino Unido, si los escoceses, norirlandeses y galeses, incluso galeses, eligen ir por su propio camino, tomar su propio camino, debe permitírseles hacerlo, siempre y cuando se consideren requisitos. Es decir, el paradigma del Tribunal Supremo canadiense yo creo que ha ido hundiendo raíces muy profundamente. Pero sí me interesaría aquí reproducir alguna cuestión que me parece que Martinico nos ha referido, complementaria de otras a las que sí se ha referido. Yo creo que estamos, y en España, sobre todo en el proceso catalán, que es el que más fuerza ha tenido vigencia, dicho con todos los respetos, una visión muy simplista de lo que supone un referéndum, de lo que supone un apoyo incluso mayoritario, que en Cataluña nunca se ha dado, a la secesión, etcétera, porque, como dice el Tribunal Supremo de Canadá, es superficialmente seductora, o superficialmente, sí, seductora, porque parece reclamar esa afirmación de la democracia como único instrumento a que se refería el programa electoral de Convergencia y Unió, parece apelar a los principios, a aquellos 4 principios a los que el propio Tribunal Supremo de Canadá se refería al afrontar esta cuestión, entre otros el principio democrático, pero, perdón, esto me he confundido. Perdón, bueno, es lo mismo. Me he confundido aquí al quitar una serie de diapositivas. Lo que dice a continuación de esos puntos suspensivos que pongo ahí, lo que dice a continuación el Tribunal Supremo de Canadá, como probablemente la inmensa mayoría sabéis, es que, sin embargo, cuando se analiza de más cerca, es absolutamente infundada esta pretensión porque supone un desconocimiento de lo que significa la soberanía nacional y una democracia constitucional. La soberanía popular, perdón, y una democracia constitucional. Por tanto, yo creo que es el terreno de la política. No sé si voy a ser capaz ahora de reconstruir el orden de esta cuestión. Yo creo que esto nos sitúa, voy a intentar ir terminando, esto nos sitúa claramente en el terreno de la política, en el terreno de la gestión política democrática de una crisis constitucional como la crisis secesionista. Y aquí valga lo que ha dicho esta mañana Martinico, por tanto, se trata de una capacidad o incapacidad de gestión de ambos polos, del polo que reclama la secesión y del polo que trata de dificultar, me parece muy bien esa distinción que ha hecho Pau Bosacoma, de la parte que trata de dificultar, ahí me situaría yo, no en la de impedir, de dificultar esa la materialización de esa demanda. Y ahí nos situamos, por una parte, como ya se ha repetido, en el respeto en esa gestión política a los principios que subyacen a la Constitución, lo que en Canadá eran esos 4 principios de federalismo, principio democrático, etcétera, etcétera, respeto de las minorías y principio de legalidad. Y por tanto, yo creo que eso exige
exige también, y este párrafo del Tribunal Supremo de Canadá, que se suele repetir muy poco, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta precisamente para esos que intentan, para la actuación, cómo debe guiarse la actuación de aquellos que tratan de dificultar la secesión, que la secesión se materialice. Y es sobre todo que no se puede reclamar el principio de legalidad como un parapeto infranqueable, como una trinchera infranqueable, sino que precisamente quienes reclamemos la importancia, entre otros principios, del principio de legalidad frente al olvido que algunos sectores han tenido, somos los mayormente obligados precisamente a que los principios que subyacen, el entorno que exige ese principio de legalidad, florezca de forma democrática. Por tanto, nos encontramos, como decía, en el terreno de la gestión política democrática. Tendríamos que termino ya, me he pasado un minuto, termino ya. He perdido el hilo. Nos encontramos, por tanto, quiero decir que hablar de qué condiciones tiene esta gestión política democrática sería para otra intervención de otros 20 minutos, pero simplemente quería terminar con esta cita que no he podido comprobarlo, creo recordar que la leí en el Tristram Shandy de Lawrence Stern, pero no estoy seguro y por tanto lo pongo entre interrogaciones. Los hechos nunca suceden, nunca acontecen de forma tan simple como los actores de uno y otro bando han pretendido en el debate secesionista en Cataluña a favor y en contra. Y por tanto, creo que ahí hay y con esto termino, un amplio terreno de juego político en el que sobre todo se juega, como ya decía el Tribunal Supremo de Canadá, la legitimidad ante el observador exterior. Y en concreto en Europa eso tiene una trascendencia importantísima. Y por tanto no es una cuestión de simplismo, de ha habido un resultado mayoritario favorable a la secesión de Cataluña y por tanto democráticamente eso ya es incuestionable, sino que ahí se abre un terreno de gran complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, podemos ya pasar a la ponencia de Yule. Cuando quieras, Yule. Vale, ya estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Universidad de Tours de Francia y a la Universidad de Nápoli de Italia y muchas gracias, Jorge, por esta maravillosa invitación. Bueno, yo voy a hablar de capitalismo y secesión, pero claro, quiero retomar algunas de las cosas que se han dicho, hacer un apunte antes de empezar ya con mi intervención sobre el tema de varios temas, sobre todo el tema de la moralidad, ¿no? Y de la legitimidad de la secesión que ha salido tanto en el debate de la mañana como ahora en las dos primeras ponencias. Bueno, decir desde el principio que yo soy de la cuerda de Neus Torbisco, y que pienso también que los marcos dominantes, en este caso sobre la legitimidad de la secesión, los dominantes están dispuestos, como todo marco dominante, a sustentar el status quo, ¿no? Como decía también Neus del pensamiento patriarcal, ¿no? Que tiene sus principios morales todos dirigidos, obviamente, a seguir acallando a las mujeres, ¿no? Y se ponía el ejemplo también del matrimonio, donde las mujeres hasta hace nada no podían divorciarse, ¿no? Es decir, autodeterminarse, como ahora está pasando con las naciones sin Estado, básicamente. Por mucho lío que nos hagamos, al final, en el fondo, lo que pasa es esto. Y esto, en parte, no voy a poder indagar hoy, está recogido en el libro que ha dicho Callao de la privatización de la democracia y se recogerá luego en el libro que sacáramos de estas ponencias. Pero esto se ve, por ejemplo, en el ejemplo que ha puesto Tajadura a la mañana cuando ha dicho que la Unión Europea busca la unión de los pueblos y que, por tanto, la secesión, la fragmentación, la secesión no debería tener cabida. Pero claro, yo me pregunto, ¿habrá unión de pueblos si los pueblos así lo deciden? Quiero decir, de eso se trata cuando estamos hablando, se supone que del principio de legitimidad democrática, ¿no? Porque de hecho también se ha dicho el ejemplo de, se supone que yo decido sobre lo que me incumbe, ¿no? Pues precisamente si va a haber una unión de pueblos tendrán que ser los pueblos los que digan que quieren hacer una unión, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que aquí entonces se pasa automáticamente a hablar del pueblo español.
Y entonces desaparecen todos los pueblos que no tienen Estado, haciendo de nuevo una reducción del pueblo y la nación al Estado, ¿no? Como de esto hay hojas, libros, llevamos 200 años hablando de esto, no me voy a alargar, pero el segundo apunte sí quería hacer, para que no quede mucho como que hablo fuera de tiesto, y es que yo no comparto el marco liberal de la moralidad. Voy a hablar desde una ética política más materialista, no tan patriarcal, no tan liberal en general, no tan ilustrada, quiero decir, no estoy hablando ahora del liberalismo en el sentido de neoliberalismo económico, sino de marco ilustrado, sea el rusoniano, sea el weberiano, sea el habermasiano, que sé que hay muchas diferencias y que no, o sea, y que tienen divergencias, pero hay digamos, hay un tipo de moral ilustrada que comparte una determinada, un rechazo al tema de las naciones y el nacionalismo, porque lo enmarcan dentro de una arbitrariedad que no gusta desde la moral ilustrada. Es decir, se suele decir, ¿no?, que las naciones son moralmente arbitrarias porque tratan una contingencia, una herencia cultural compartida, como un foco especial de preocupación y de lealtad, ¿no?, que te da derechos, te da, en fin, ciertas cosas. Y eso, de nuevo, no puede ser, es decir, ¿y eso qué pasa? Que este tipo de contingencia, este tipo de arbitrariedad no se aplica a otro tipo de cosas como puede ser la familia, por ejemplo. La familia es igual de contingente, nadie elige la familia que yo sepa en el menú prenatal, es decir, te toca la que te toca, ¿no? Pero en cambio todas las reflexiones, por eso digo, ¿no?, desde una moral se plantean respecto a determinados colectivos humanos, que serían las naciones, pero no las familias. Y eso ya da muchísimas pistas. Yo en ese sentido, desde aquí lo que parto es que se puede considerar moralmente aberrante dividir la humanidad en naciones, por ejemplo. Otros pueden considerar moralmente aberrante dividirla entre ricos y pobres, entre franceses y españoles, entre blancos y negros, entre mujeres y hombres, ¿no? Pero lo importante para mí es que no es un fenómeno moral, es un fenómeno político. Estamos ante un fenómeno político que para mí hay que tratar desde una ética política, que luego obviamente se podrá pensar desde el ámbito jurídico, se tendrá que articular todo lo que se piensa políticamente o lo que ocurre políticamente desde el ámbito jurídico, etcétera, que para eso tenemos las tecnologías de poder como son las leyes, ¿no? Pero de nuevo estamos ante fenómenos políticos o en todo caso ético-políticos, no morales, porque si no ya se introduce ya una escisión ahí que a mí ya no me huele bien. Pero de nuevo, como no me puedo alargar en esto, quizá luego en el debate tengamos espacio, yo quería sobre todo relacionar de nuevo, tratando la secesión como un fenómeno ético-político y su legitimación dentro de la era neoliberal. Es decir, estamos en un capitalismo neoliberal, en un neoliberalismo global, en donde se están privatizando las capacidades de autogobierno de las poblaciones, es decir, la población cada vez tiene menos poder, eso también lo ha comentado Neus, y cuando decimos que tiene menos poder, es que tiene menos poder de autogobierno. Y por tanto, yo quiero relacionar la privatización neoliberal con las demandas de autogobierno. Es decir, privatizar el autogobierno, cuando tú privatizas el autogobierno, te salen demandas de autogobierno, ¿no? Y las demandas de autogobierno son demandas democráticas, sin ir más allá. Es decir, tampoco creo ya mucho lío en este tema. Yo iba a desarrollar esto con el caso del País Vasco y Cataluña. Solo comentaré Cataluña, porque no me da tiempo en la ponencia, pero antes de comentar un poquito lo del tema de Cataluña, para ver con un caso de estudio cómo se relaciona esta hipótesis que yo estoy lanzando entre privatización neoliberal de autogobierno y demandas, resurgencia de demandas de autogobierno, quiero enfatizar que, de nuevo, ¿no?, los mecanismos, tecnologías de poder, la ingeniería financiera, la ingeniería legal, que utiliza el neoliberalismo actual ya desde segunda mitad del siglo XX para la privatización de la democracia, es como lo suelo llamar. Hablamos de privatización del bienestar, de la salud, de la educación, de los territorios, de las capacidades políticas. Son estructuralmente similares en Cataluña, en el Reino Unido, en Argentina, en Euskal Herria o en Estados Unidos. Lo que cambia son en realidad determinados actores sociales y económicos, la relación de esos actores con sus sistemas productivos y reproductivos en cada estado y con la propia selectividad estratégica del Estado en esos países. Es decir, hay una dimensión nacional junto con la clásica división izquierda y derecha en esta privatización de la democracia de la que estoy hablando de nuevo, que es donde yo contextualizo las demandas de autogobierno y de autodeterminación, en un proceso de privatización del autogobierno. Entonces, en aquellos territorios, ¿no?, donde la gran mayoría de la población se identifica con la nación mayoritaria del Estado, que es el 85% de la población europea, como mínimo se identifica con su nación
Es decir, la identidad nacional es básica para la mayoría de la población europea. Esto lo digo porque luego la gente empieza a hablar de posnacional, de mundos posnacionales, y la población europea se siente nacional. Alemana, francesa, catalana, italiana. Entonces, en estos países donde la mayoría se siente identificada con la nacionalidad del Estado, las demandas normalmente están relacionadas con el autogobierno, no con la autodeterminación. Es decir, no usan autodeterminación, usan más autogobierno y se refieren a las reformas estructurales del Estado, a potenciar la participación ciudadana y popular, a la capacidad de decisión, más decisión en derecho, en educación, en economía, en recursos energéticos, en vivienda, ¿no? Todas las protestas que estamos viendo con el tema de la vivienda y los recursos energéticos. Entonces, algunos ejemplos son el 15M español, Occupy Wall Street, las políticas, las protestas en Grecia y en los movimientos contra la austeridad, ya sea en Europa, como en Canadá, como en Estados Unidos, etcétera. Es decir, incluso América Latina. Ahí se dan una serie de demandas, de nuevo, que piden poder. Y en los territorios donde la mayoría o un gran porcentaje de la población no se identifica con la mayoría nacional del Estado, como Escocia, Quebec, País Vasco, Cataluña, entonces las demandas de autodeterminación agrupan en un paraguas todas esas otras demandas de participación, de publificación de la sanidad, de recursos energéticos, etcétera. Claro, es por eso, de nuevo, que las necesidades y las demandas que encontramos para este paraguas son similares. Eso lo podéis ver en un montón de bibliografía que ya se ha salido, desde Villarregut, Azcune, Lecours, los canadienses han hablado un montón de este tema, ¿no? Lecours, Nutens, todos estos, en cómo, de nuevo, ¿no? Las demandas de autodeterminación están relacionadas con demandas democráticas de autogobierno. Entonces, esto lo podemos analizar mirando, por ejemplo, el tema de Cataluña. Han pasado muchísimas cosas, obviamente, desde el 2005, desde el nuevo estatuto aprobado por el 89% del Parlamento catalán y la declaración de independencia, que es el 27 de octubre del 2017, ¿no? Han pasado muchísimas cosas, no voy a hacer un repaso de todo ello, sino de lo que me parece más importante lo más relevante en relación a la hipótesis, ¿no? De relacionar las demandas de autodeterminación con demandas de democracia y autogobierno. Si analizamos, por ejemplo, la demanda de autodeterminación prominente, que sería el nuevo estatuto, ¿no? El nuevo estatuto que se rechazó y que fue aprobado, vemos en el contenido qué es lo que se rechazó por el Estado español. Lo que se rechaza es, por un lado, por ejemplo, por cierto, en el preámbulo, el tema de la nación, es decir, el concepto de nación queda neutralizado, a eso volveré luego, ¿no? Le eliminan el valor legal a la definición de nación de Cataluña. Y en cuanto a las competencias, vemos que lo que se rechaza son competencias exclusivas en educación, en inmigración, en puertos, en aeropuertos, en industria, en investigación, en universidades, en comercio, administración local. En relaciones intergubernamentales que se exigían, se deniega la capacidad de realizar acuerdos con el resto de comunidades autónomas. En el ámbito de la justicia no se aceptaron ni el derecho a nombrar miembros del Tribunal Constitucional ni a la descentralización de la justicia y tampoco a la demanda de constituir un Tribunal Supremo de Apelación catalana. En materia financiera se deniega prácticamente todo lo exigido, incluida la existencia de tesorería catalana. Se rechaza también cualquier tipo de gestión o poder de decisión compartido en el modelo de finanzas del Estado con el resto de comunidades, la posibilidad de una armonización progresiva con el acuerdo económico de los territorios históricos vascos, etc. En las demandas en asuntos exteriores se deniega ampliar las delegaciones en el exterior, tener voz directa, relaciones, representación y capacidad de decisión en determinados temas de la Unión Europea, como se rechaza la participación en el Consejo de Ministros, en el Comité de Representantes Permanentes o en la UNESCO. Y la facultad de firmar acuerdos externos en el ámbito de sus competencias, negativa a dotar a Cataluña de un distrito electoral propio en las relaciones europeas también, entre tantos. Es decir, si vemos los contenidos, aquí no hay nada que tenga nada que ver con lo que tradicionalmente se ha relacionado con el nacionalismo, ni étnico ni cívico. O sea, estamos hablando de demandas de autogobierno, de demandas que están relacionadas con poder para gobernar tu comunidad e incluso tu cuerpo, como ahora veremos con las leyes sociales que también el Tribunal Constitucional ha anulado. Claro, ahí volviendo, sin dejar pasar el comentario este que he hecho sobre la nación, según muchos globalistas y pensadores liberales, cosmopolitas, aunque no todo el cosmopolitanismo esté de acuerdo, pero según esa tradición dominante en el cosmopolitanismo, vivimos en regímenes globales posnacionales y possoberanos, o tendemos a vivir en regímenes posnacionales y possoberanos. Y es importante repetir, ¿no? De nuevo, que el Estado español, en este mundo cosmopolita,
no permite la existencia legal y constitucional de ninguna otra nación dentro de su territorio. Ninguna otra nación. Por eso elimina el valor legal de la definición de Cataluña como nación, no porque vivimos en un mundo posnacional y possoberano, sino porque vivimos en un mundo nacional y soberano. Entonces, por eso me parece muchas veces que es, a ver, o sea, si vivimos en un régimen posnacional, entonces ¿por qué no puede haber más de una nación? Quiero decir, o desaparecen todas las naciones o no desaparece ninguna, que es un poco como lo de los estados. O sea, si los estados ya no tienen importancia, pues muy bien, pues que desaparezcan todos los estados. Pero no tú mantienes tu estado y yo no, eso no tiene sentido. Y de ahí parte, al final, toda la teoría de la legitimidad de la secesión liberal, por mucho luego corrientes que haya con las cuales puedo coincidir más o menos. De nuevo, otra vez, insisto, las demandas de autogobierno que se están dando, en general, no voy a decir todas, estamos hablando de tendencias, en general están relacionadas con demandas de autogobierno. Y, por ejemplo, en las leyes sociales que sacaron después de negársele el nuevo estatuto a Cataluña, tenemos un montón de leyes sociales, la ley 416, que está relacionada con proteger el derecho a la vivienda de las personas, la ley 5/2017, que era para la tributación de grandes establecimientos y para controlar el riesgo ambiental de elementos radiotóxicos, la ley 6/2017, que era el impuesto sobre el activo no productivo de las personas jurídicas, precisamente para prevenir el fraude en el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Estamos hablando de que paralizaban la acumulación de riqueza y la privatización en ese sentido. Tenemos la ley 9/2017 del Servei Català de Salut, para la asistencia, para la universalización de la asistencia sanitaria. Tenemos la ley 17/2015, que era de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que tocaba también el tema del aborto y las cuotas de paridad, que el Constitucional anuló 5 artículos de esa ley. Y tantas otras leyes relacionadas con la que prohibía el fracking, relacionadas con el cambio climático y con la contaminación. Entonces, es fundamental tener en cuenta que todas estas leyes sociales fueron aprobadas por el Parlamento catalán, por los representantes del Parlamento catalán, es decir, por la población catalana, y se echaron atrás por el Congreso, por un lado el Estatuto, y por otro por el Poder Judicial español. Esto es una desdemocratización, esto es una privatización de la democracia, lo que pasa que en el Estado se hace mediante recentralización, que es ahora lo que voy a explicitar, digamos, con unos ejemplos, voy a ilustrar con unos ejemplos, ¿no? De nuevo, yo creo que es obvia la conexión causal entre demandas incluso no solo demandas de autogobierno, incluso la demanda de hacer un referéndum que la comparte el 70-80% de la población catalana, depende de la fuente, de nuevo con ese proceso de privatización neoliberal. Es decir, la población siente que está perdiendo poder en todos los sitios. De ahí vienen los estallidos y las protestas que estamos viendo, que tienen causas comunes. Otra cosa es, dependiendo de tu situación contextual, qué tipo de demandas tienes que añadir, ¿no? De nuevo, para volver a conseguir ese autogobierno. Como decía, ¿qué pasa? Que este tipo de privatización del autogobierno, del poder de la población, en el Estado se da mediante la recentralización. Se da mediante la recentralización española. ¿Esto qué significa? Que se da, por ejemplo, mediante leyes, es decir, hacen leyes que usurpan las competencias y, por tanto, los poderes, la capacidad política de las comunidades autónomas para autogobernarse, sea en educación, sea en sanidad, sea en lo que sea. Un ejemplo es la ley de la reforma laboral. Un decreto. Ley, de nuevo, que además se hace al amparo del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento acordado por la Unión Europea, lo hace el Consejo de Ministros, es decir, no participa nadie más. Y de nuevo las consecuencias todos sabemos cuáles son, un empobrecimiento de la población, es decir, volvemos a ese empobrecimiento, esa pérdida de poder por parte de la población. Si cogemos la ley educativa, la LOMCE, es lo mismo, es una privatización, es decir, es quitar el poder político, las manos de la población y dejarlo en manos privadas, en este caso aunque sean ejecutivas y corporativas. Y, de nuevo, es un proceso de homogeneización, es decir, la LOMCE no te deja casi ni elegir el idioma, estandariza el currículum, las materias troncales, etcétera. Tenemos también la ley de sanidad, lo que he dicho antes, ¿no? Que Cataluña intentó ¿no? revocarla, es decir, sacar otra y no se pudo. Una ley de sanidad, de nuevo, que dejaba fuera, además, a muchísimas personas, incluidas las personas migrantes que no tuvieran la documentación adecuada. Lo mismo, esto es una privatización de la democracia, esto es una privatización del bienestar. Por eso yo creo, de nuevo, que cuando hablamos de demandas de autogobierno o de secesión, hay que hablar de por qué se pide la secesión. O sea, si vamos a hablar de legitimidad y de democracia, habrá que hablar del bienestar de la población.
Habrá que hablar cuáles son los mecanismos que dan bienestar a la población, qué mecanismos han sido usurpados o privatizados y ante eso qué reacción hay, ¿no?, para poder recuperar esos mecanismos. Sea una reacción o una decisión sabia o no, estemos o no de acuerdo. Yo no creo que probablemente el Brexit les vaya a dar a la gente más autogobierno en muchísimas esferas, pero hay mucha gente que votó porque creía que eso les haría recuperar la soberanía, lo llamaban la soberanía, ¿no?, la capacidad de gobernarte. Bueno, otra cosa es que te equivoques o no, pero las razones que llevan a la gente a movilizarse, a votar, a demandar ciertas cosas, ya sea publificación, ya sea autogobierno, hay que tenerlas en cuenta, es muy importante. Y ya para ir finalizando, aunque se me queden cosas en el tintero, primero, si aceptamos que el capitalismo global trae consigo un proceso de desdemocratización y privatización, eso creo que todos estamos de acuerdo porque los datos están ahí, ¿no? Si privatiza la toma de decisiones populares y la autoridad pública, ¿no? En resumen, la soberanía popular, la capacidad política de la población para autogobernarse, entonces tenemos que admitir su vínculo con las demandas de soberanía y de autogobierno, ¿no? Eso parece bastante obvio. En ese sentido, creo que hay que darle más vueltas, antes se ha comentado también, al concepto de democracia y de democratización. Creo que desde una perspectiva, es decir, no es suficiente entender a la democracia en el sentido liberal tradicional, aunque haya también diferentes teorías, ¿vale? La más sustancial, más procesista, más etcétera. No vale con el poder votar o elegir a los gobernantes. Es decir, desde un punto de vista materialista, desde un punto de vista, de nuevo, insisto, no liberal y no patriarcal. Digo lo de patriarcal porque es que parece que el liberalismo es como una cosa neutra. No, el liberalismo es patriarcal hasta la médula. Entonces digo esto porque a veces parece que no tiene nada que ver, pero es que tiene que ver. Porque cuando tú coges la concepción de sujeto, por ejemplo, que tienen las diferentes corrientes liberales, es patriarcal absolutamente, ¿no? Ya no, por no decir ya racista, etcétera. Entonces, de nuevo, es que no se puede olvidar, aunque estemos hablando de legalidad, ni de constitucionalismo, ni de secesión, porque todo está relacionado, porque hay una cosmovisión detrás, soportando unas miradas, sustentando unos marcos que, de nuevo, que desde el principio son excluyentes. Y por eso decía, desde una perspectiva democrática materialista, la democratización significa que hay un proceso en donde la gente se empodera con capacidad política para autogobernarse, para decidir acerca de la educación, de la sanidad, de los recursos energéticos, de la comida, del agua, absolutamente de todo. Y por eso hay que relacionar totalmente el autogobierno con la democracia. De hecho, la democracia es el gobierno del pueblo, por lo tanto es autogobierno con las demandas de autogobierno. De nuevo, insisto, parece como muy obvio, pero luego en los debates sobre la secesión y la autodeterminación se olvidan. Entonces termino diciendo la reivindicación de los catalanes de un referéndum o de otras demandas de autodeterminación, escoceses, etcétera. Es una forma, para mí, es como lo veo, de afrontar la privatización y la centralización de todos los mecanismos de autogobierno, de nuevo, incluido educación, transporte, derecho, sanidad, que el Estado matriz, en este caso, establece. Por eso creo que el foco analítico debería estar no tanto en cómo articular legalmente la secesión, sino en el porqué político de la secesión. ¿Por qué? Porque no hemos respondido a la pregunta, que para mí me parece esencial, de cómo se lleva a cabo la democratización en esta era de capitalismo global, que continúa privatizando obstinadamente las estructuras y los mecanismos que capacitan a las personas para autogobernarse. Y si no tenemos personas capaces de autogobernarse, no podemos tener democracia. Insisto, si no hay democracia local, en ese sentido, de las comunidades, nunca va a haber democracia global, por muy legal que sea. No será legítima ni será democrática. Y con esto termino. Lo que se me haya quedado lo cogemos luego. Muy bien, muchas gracias, Jule. Vamos a poder dar paso a la ponencia de Luis. Luis, si cuando quieras, si estás por ahí, creo. Sí. Uy, perdón, si tenía la cámara apagada, perdón. Sí, estoy. Lo siento. He ido al baño un segundo y la he dejado. Perdona, Jule, te he oído entera, que lo sepas. Y con gran envidia porque la has clavado en 20 minutos, de lo que yo voy a ser incapaz, ya aviso. Y como en la mañana a algunos se ha pasado como casi 10 minutillos, voy a pedir clemencia. Y voy a pedir perdón a Pau, que te ha llegado la guillotina, de manera misericordia, pero yo voy a intentar ajustarme, pero va a ser complicado. Llevo un texto un poquito largo y
y he intentado hacer recortes y me parece que me va a quedar una presentación Frankenstein. Vamos a ver. Bueno, ojalá que después de oírte, Yule, nos podamos comunicar. Yo sé que tú sabes mucho sobre incomunicación. Ojalá que este no sea un ejemplo. Desde luego lo que voy a tratar es de deliberar y reflexionar en común y no de discutir. Aunque en inglés se diga let's discuss this, en español yo creo que podemos deliberar sin discutir, ¿verdad? En inglés no. En inglés they discuss it y eso significa que lo hablan. En español discutir creo que es otra cosa y yo preferiría hablar. Voy a empezar por el final, voy a empezar por mi conclusión. Voy a dar 5 razones para valorar la estabilidad de las comunidades políticas y recelar de las secesiones. Y espero que a Yule no le parezca demasiada privatización lo que voy a decir. En primer lugar, para que cualquier comunidad política pueda satisfacer nuestras necesidades sociales, los bienes públicos que generamos con ella, es imprescindible que tenga un mínimo de estabilidad. Eso nos da una razón, creo, muy importante para recelar de las secesiones. Aunque pudiera parecerlo, darle peso a la estabilidad de las fronteras no es una idea necesariamente conservadora. Si los secesionistas consideran que es valiosa la secesión, incluso los más revolucionarios, también entenderán el valor de la estabilidad futura de las nuevas fronteras después de haber conseguido la independencia que desean. En segundo lugar, estoy de acuerdo con alguien que no está hoy aquí, Félix Ovejero, en que los estados democráticos son ámbitos de justicia. Y no solo en tanto que ámbitos de reconocimiento y protección de derechos fundamentales, liberales, sino también ámbitos de justicia distributiva. Muy imperfectos, ya lo sabemos. Pero en el mundo actual, el trabajo moral de redistribución de la riqueza está dividido en estos ámbitos de justicia separados que hemos heredado. Y en teoría de la justicia no ideal, si consideramos que garantizar unas condiciones de vida digna para todos los ciudadanos es importante, y estoy totalmente de acuerdo con Yule en que es fundamental, entonces tendremos que convenir que en el estado actual de la división política del planeta no es deseable, salvo que haya muy buenas razones, insisto, puede haberlas, no es deseable, creo, salvo que las haya, reducir o fragmentar aún más los espacios de la redistribución de la riqueza que conforman los estados contemporáneos. En ese sentido, creo que tiene razón Félix Ovejero cuando defiende que es mucho más sencillo justificar la unión de 2 o más estados en una entidad supraestatal, es decir, la eliminación de fronteras, que justificar la reducción del ámbito de justicia que supone toda secesión, es decir, el levantamiento de una frontera nueva donde antes no la había. Y con esto respondo a una pregunta que se hacía Neus retóricamente en su intervención de la mañana. Hay, por tanto, un argumento de justicia de mucho peso, creo, para oponerse a las secesiones de las democracias, al menos prima facie, en particular cuando la población que desea marcharse es más rica que la que se queda en el Estado matriz, o que la que se quedaría en caso de prosperar la secesión. En tercer lugar, además de ámbitos de justicia, los estados democráticos son ámbitos de pluralismo. Vivimos vidas mucho más ricas, aprendemos más de los demás y de nosotros mismos, cuando el ámbito en el que vivimos es culturalmente plural, y reducir nuestros ámbitos de pluralismo y aumentar su homogeneidad voluntaria y conscientemente me parece un error. En cuarto lugar, creo que es una circunstancia de la justicia el hecho de que habitamos en comunidades políticas que no hemos elegido, que sus fronteras siempre tienen un grado muy alto de arbitrariedad, de violencia histórica, de imposición, y que hoy aquí su devenir es nuestra responsabilidad. Cuando cobramos conciencia y eso es compatible, el pasado de violencia y el hoy de asumir la responsabilidad de que hacemos con lo que nos ha tocado sin que lo hayamos pedido. Cuando cobramos conciencia de la pluralidad de nuestro entorno, de nuestro ámbito de convivencia, tenemos la responsabilidad de sacarle el mayor partido a esa herencia. Nuestras acciones y decisiones individuales y colectivas, de esas acciones y decisiones va a depender el bienestar de todos los que han aterrizado desde su nacimiento en esta empresa no solicitada.
el punto de partida inevitable es el estado en el que nos encontramos, que es un hecho contingente, en efecto. Pero eso no supone petrificarlo, ni sacralizarlo, ni pensar que tiene que ser para siempre. Por supuesto que cabe modificarlo y parcelarlo y desmembrarlo, claro que sí. Ahora bien, levantar una frontera entre nuestros conciudadanos no puede ser el resultado de una decisión puramente procedimental, en mi humilde opinión, y voy a tratar de justificar por qué. Creo que requiere de razones que, como mínimo, justifiquen el perjuicio que la secesión causaría a los bienes que acabo de enumerar y a los ciudadanos que viven en este tipo de comunidades. En quinto y último lugar, las secesiones tienen, como todos sabemos, una difícil marcha atrás. Después de producidas, es extremadamente complicado que quienes las han promovido asuman la coherencia de los argumentos que les han llevado a ellas para volver a convocar un nuevo referéndum si surgen circunstancias que, en su situación anterior, pensaron que habrían justificado la consulta. De modo que antes de llevarlas a cabo, hay que cerciorarse, me parece, en la medida de lo posible y razonable, que la decisión será estable. Por lo tanto, la salvaguarda de la estabilidad que hace posible las comunidades políticas y su protección, en tanto que marcos de derechos y redistribución de la riqueza y ámbitos de pluralismo que fundamentan la idea de que las secesiones deben ser excepcionales, incluso cuando sean admisibles, dado su carácter tendencialmente irreversible, deben, en mi opinión, superar obstáculos o pruebas de esfuerzo que garanticen que no generan una inestabilidad injustificable de la que han hablado varios ponentes a lo largo del día de hoy, que no se llevan a cabo en momentos de crisis sociales pasajeras, de modo que las utilicemos para solucionar un problema temporal o remediable con una solución grave y permanente, o que no son votadas por una minoría exigua que pudiera revertirse fácilmente, sujeta a los vaivenes de la opinión y el enfriamiento a corto plazo de las pasiones. Madre mía, 4 minutos ya. Cualquier reflexión sobre cómo debería estar regulado en una democracia, cómo deberían estar reguladas las secesiones en una democracia, debe incluir a todas sus posibilidades, no solo a las que no son más próximas. Y me parece que es imprescindible pensar en estos términos universales, tratar de atender a todas las variedades de secesionismo y tener la capacidad de distinguir las aceptables de las inaceptables, las que darían lugar a un rechazo justificado, incluso por la fuerza por parte del Estado, de las que deberían ser asumidas por él. La pregunta de si debe aceptarse una secesión en democracia, claramente cabe responderla en una línea continua entre dos polos o extremos. En un polo tenemos un sí incondicional, debe aceptarse siempre y en todo caso, y en el otro caso un no incondicional. Un polo de libertad máxima para trazar nuevas fronteras y en el otro un polo de intangibilidad absoluta de las fronteras estatales. Entre ambos polos hay una gradación continua de posibilidades que admiten la secesión para algunos supuestos y con algunas condiciones. Algunos ponentes se han ubicado en ese espacio en el que yo también me voy a ubicar. Esto que acabo de decir es trivial, lo sé. Sin embargo, me sirve no solo para ordenar las posibilidades, sino también para señalar que hay cierta relación entre las justificaciones de la secesión y las posiciones en ese cuadro. En mi opinión, las razones que cabe esgrimir a favor de cualquiera de los dos polos son insuficientes para justificar ninguno de los dos. Me parece que solamente hay buenas razones para sostener alguna posición intermedia, que considere permisibles o asumibles algunas secesiones bajo algunas condiciones. En concreto, creo que la solución intermedia que cuenta con mejores razones es una que pida de la secesión, o bien una buena justificación sustantiva, o bien requisitos procedimentales muy exigentes, o ambas cosas. En ese mismo sentido, Buchanan, y creo que lo ha señalado también Pau Bosacoma, sostuvo que hay una interrelación entre los requisitos morales sustantivos y los procedimentales que funciona, dicho con mis palabras, no con las de Buchanan, como un juego de suma cero. Es decir, que si la secesión satisface requisitos morales sustantivos, por ejemplo, si responde a la necesidad de protección de un grupo
cuyo Estado, cuyo poder político vulnera de forma masiva y grave sus derechos humanos, entonces los requisitos procedimentales que deberá satisfacer ese grupo serán menores. Y viceversa, si el grupo secesionista no sufre ninguna injusticia, entonces tendrá que satisfacer mayores garantías procedimentales. En el fondo, la posición que sostengo no está muy alejada de la de Buchanan, de cuyo libro, por cierto, se cumplen precisamente 30 años en estos momentos. A pesar de mi desacuerdo en algunas cuestiones de detalle que considero importantes y en las que no me voy a poder detener, me sigue pareciendo el mejor libro sobre este asunto. El polo de la intangibilidad, en el polo de la intangibilidad, perdón, están las posiciones nacionalistas, la intangibilidad de las fronteras, digo, la petrificación. Ahí está el nacionalismo, las justificaciones nacionalistas y algunas muy específicas no nacionalistas, como la de Félix Ovejero, que considera que un Estado es un proindiviso y por lo tanto no es parcelable ni las secesiones estarían justificadas en ningún caso. Y no voy a poder detenerme en su justificación ulterior, pero esa es la postura que sostiene. Más allá de posiciones no nacionalistas de ese tipo, en la intangibilidad de la petrificación se encuentra principalmente el nacionalismo. En el polo de la máxima libertad para declarar secesiones y trazar nuevas fronteras, están principalmente justificadas por argumentos plebiscitarios. Por ejemplo, las defendidas del derecho a decidir, tal y como se ha entendido en Cataluña en los últimos años, a partir de los trabajos de Jaume López, de Josep María Villalosana y de tantos otros. Si tuviese razón en que ni la libertad absoluta ni la intangibilidad absoluta son posiciones defendibles, entonces el meollo de la cuestión estaría en el debate de qué requisitos procedimentales y sustantivos son exigibles y por qué. Y realmente me parece que ese es el debate. Me parece que en eso Pau y yo estamos completamente de acuerdo, Pau pasa como yo, y yo creo que también otros ponentes han señalado lo mismo, así que bueno, pues empezamos a tener grandes acuerdos. Lo malo, como dicen los americanos, es que the devil is in the details, ¿verdad? El demonio está en los detalles. Y en los detalles quizá tengamos las grandes discrepancias y la dificultad de acordar. Bueno, muy bien. La primera forma de justificar tanto la libertad absoluta como la intangibilidad absoluta, decía que es la justificación nacionalista. Y voy a hablar de qué entiendo por nacionalismo con un poquito más de precisión. Algunos ponentes han cuestionado la posibilidad de definirlo, algunos han supuesto que hay intereses ocultos en el manejo de estos términos. Voy a tratar de aclararlo y ser tan transparente como me sea posible. De todas maneras, lo que he publicado sobre esto es más extenso y animo a que quien tenga dudas pueda acudir allí. Desde el nacionalismo se sostiene que por su peculiaridad ciertos grupos sociales son los depositarios naturales de la soberanía, las unidades políticas básicas. En efecto, es sobre el poder, sobre autogobierno, sobre lo que estamos hablando. Y se dice que ciertos grupos son titulares del derecho a ese autogobierno y a ese poder de forma natural. Por su peculiaridad. Se nos dice que cuando esos grupos, las naciones del nacionalismo, conviven con otros grupos en un mismo Estado, siempre tienen el derecho a reclamar para sí más poder político, mayores cotas de autogobierno, hasta llegar, si lo consideran oportuno, a la secesión y la independencia política completa. Por supuesto, pueden conformarse también con cotas inferiores de autogobierno, de autonomía indefinidamente, si lo desean. Lo que importa para el nacionalismo es que la decisión última, el poder de decisión, les corresponde a ese tipo de grupos. Buchanan señala dos problemas básicos de esta justificación. Yo voy a tratar de desarrollarlo un poco más, pero si no me diera tiempo, quizá me saltaría mi explicación y nos quedamos con estos dos súper sintéticos. Primero, la dificultad de decidir qué es una nación. Y segundo, la enorme inestabilidad a la que daría lugar el nacionalismo, en la opinión de Buchanan, si se considerase que justifica suficientemente las secesiones. Neus ha cuestionado la slippery slope. No voy a poder entrar en todas las objeciones que se le han presentado, pero estas son las ideas básicas. La única manera de romper el círculo... perdón. Aquí es que he hecho un recorte Frankenstein y me ha quedado un... Bueno, entonces... Hay cierta versión del nacionalismo que sostiene que las naciones son aquellos grupos que creen ser una nación. Y ante la
dificultad de explicar esa idea sin caer en un regreso al infinito, se suele tratar de salir alegando que la nación es el grupo que tiene el derecho a trazar sus propias fronteras políticas porque lo creen sus miembros. Lamentablemente, creer tener derecho a algo no es lo mismo que tener derecho a algo. Y, por lo tanto, eso supondría incurrir en una petición de principio. Se incluye en el argumento la conclusión que se desea justificar. Entiendo que estoy dando un salto y que no está muy claro cómo he llegado hasta aquí. Lamento si estoy causando alguna perplejidad. Podría explicarlo más adelante si hace falta. No obstante, hay otras líneas argumentales nacionalistas, que es donde voy, que me parecen más interesantes, más elaboradas, ofrecidas desde la política, desde la filosofía